hoy vamos a hablar sobre neurología. Mi nombre es Jaime Rodríguez. Lo primero de todo es hablar un poquito sobre la localización en el cerebro de los distintos lóbulos. En realidad es una división un poco ficticia, ya que el cerebro son dos hemisferios cerebrales, en los cuales pues, el hombre ha decidido dividir en varios lóbulos, 4 en cada lado, para poder localizar lesiones, porque cada lóbulo tiene una misión principal. En el lóbulo frontal, que sería toda la zona que queda anterior al surco de Rolando, tendríamos el lóbulo frontal. En ese lóbulo frontal tenemos que tener en cuenta varias áreas principales. El área de la corteza motora primaria, que es aquella donde está distribuido el músculo de Penfield, donde hay una localización para la cara, para el brazo y para la pierna. Anteriormente quedaría la corteza prefrontal, que es la que nos daría en principio la personalidad, la capacidad de planificar, la iniciativa. Y también encontramos la parte motora del lenguaje, es decir, el área de Broca, ese área que nos va a permitir poder comunicarnos con los demás a la hora de evocar palabras. Posterior a ese surco de Rolando nos quedaría el lóbulo parietal, el cual va a ser el lóbulo de la sensibilidad. ¿Vale? Una sensibilidad que no es primaria, como luego hablaremos, sino una sensibilidad cortical. Una sensibilidad más complicada, consistente en integrar sensibilidades más básicas, que ya veremos, para poder conocer mejor los elementos que vemos. Luego en el lóbulo temporal, que sería la parte inferior de esa císula de Silvio, en el cual las características principales serían el lenguaje sensitivo, área de Wernicke, la zona superior de la circunvolución superior, y se encarga también de otras dos funciones, como serían la memoria y parte de la corteza entorrinal, de la corteza cingular, corteza que se encarga de las emociones. Y posterior a todo el cerebro se encontraría el lóbulo occipital, que se encarga básicamente de la visión, ¿vale? Integrar el hemicampo visual contralateral. Os he puesto ahí un esquema para que veáis que cuando se habla de dominancia hemisférica nos referimos principalmente a cuál es el hemisferio que lleva el lenguaje. Habitualmente es el hemisferio izquierdo, que no lo es siempre, pero habitualmente, sobre todo más del 90% de las personas, el hemisferio izquierdo es capaz de todas las funciones habituales del cerebro, se encuentra el lenguaje. Aparte encontramos otras funciones. En el hemisferio izquierdo, igual que está el lenguaje hablado, también encontramos el lenguaje escrito, el lenguaje leído, y aparte el cálculo. Y en el hemisferio derecho encontramos otras praxias diferentes, como pueden ser la ubicación espacial y la música. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones corticales. Son las funciones que definen al ser humano respecto a otros animales. La primera de ellas es el lenguaje. Y debemos diferenciar entre afasia o disfasia de disartria o anartria. Disfasia sería una alteración del lenguaje para evocar palabras, ¿vale? Hablaríamos de dificultad para evocar palabras, que no es lo mismo que una disartria o anartria, que sería dificultad a la hora de articular las palabras. Cuando un paciente tiene un tumor de base de lengua, una dificultad para poder vocalizar por otro motivo, una parálisis facial, en la cual el paciente es incapaz de poder movilizar correctamente la boca, entonces no se le entiende correctamente, pero el paciente es capaz de evocar las palabras adecuadamente. Eso es una disartria. Anartria sería el grado máximo de disartria, igual que afasia es el grado máximo de disfasia, en la que digo, el paciente no puede evocar palabras, pero la articulación es correcta. En la siguiente tabla podemos ver 4 características que son las que nos van a permitir definir el tipo de alteración del lenguaje o disfasia que tiene el paciente. En primer lugar tenemos la comprensión, la capacidad para que el paciente comprenda lo que le estamos diciendo. La nominación correspondería con la capacidad para denominar objetos, darle el nombre de reloj a un reloj, correa a una correa, o nominar los dedos, por ejemplo.
Y luego la repetición, le pides al paciente que repita una frase que tú le digas, una frase en principio carente de sentido para que no quede almacenada en la memoria, y el paciente lo repite. Y como última característica sería la fluencia. La fluencia es la capacidad para generar un discurso, es decir, una persona que tiene vocabulario suficiente es capaz de generar un discurso fluido, con artículos, verbos y conjugándolos en su tiempo adecuado. De esta manera vamos a poder hablar de varios tipos de afasia motora o afasia de Broca, donde lo más importante sería la alteración de la nominación. El paciente no es capaz de nominar lo que le estamos señalando. Le señala la barbilla, no te la nomina, los dientes, los labios, donde tiene esa dificultad. Sin embargo, es capaz de comprender en todo momento lo que le pedimos. Le pedimos que cierre los ojos, o que chasquee la lengua, o que dé dos palmadas y nos pueda comprender. La repetición no va a estar mantenida, ya que el paciente, igual que le dices la palabra que quieres que repita, lo va a comprender, pero la va a olvidar. Y por ello, el paciente no tiene fluencia a la hora de hablar, no tiene suficientes palabras para poder generar un discurso libre y organizado. En el caso de la afasia de Wernicke, que sería el siguiente tipo, es una afasia sensitiva, en la cual lo más importante es que el paciente no comprende lo que le decimos. Pero claro, podemos ver en la tabla que al igual que no comprende, no nomina. Y no es que no pueda evocar las palabras, que tenga una dificultad como Broca, es que el paciente no comprende que quieres que nomine. Por eso mismo tampoco repite correctamente, porque no entiende lo que le estás diciendo. Entonces no va a repetir la frase. Sin embargo, sí que tiene fluencia, porque él va a tener un discurso organizado, pero va a hablar de otra cosa totalmente diferente a lo que tú le pides. Él es como si estuviera en otro país, no entiende lo que le dicen y él se inventa lo que tú le dices. Simplemente que él no comprende nada. Luego tenemos otros tipos de afasia, como por ejemplo sería la de conducción, en la cual el paciente, si de una suma de las otras dos, tiene una lesión, ya no cerca de la de Broca o la de Wernicke, sino en una zona que se llama fascículo arcuato. Es un fascículo que comunica el área de Wernicke con el de Broca. Es un paciente que no nomina ni repite igual que Broca, pero sin embargo es capaz de comprender y tiene un lenguaje fluente. ¿Vale? Es un paciente que está hablando continuamente. Si ya tenemos una lesión más grande, suficientemente grande como para afectar el área de Broca y el área de Wernicke, hablaremos de una afasia global, en la cual el paciente sería un paciente callado, que tiene dificultades para comprender, para nominar, para repetir y no tiene un lenguaje fluente, es decir, una suma de Broca y de Wernicke. Y las dos últimas que nos faltan serían las transcorticales, transcortical motora y transcortical sensitiva. Son alteraciones del lenguaje cuya característica principal es que el paciente repite. Son las únicas que repite. Conclusión, si nos encuentra un paciente que repite, ya sabemos que es una transcortical. Y ahora bien, si se parece a una transcortical de Broca o motora, si se pareciera a una afasia de Broca, pero que repite, sería una transcortical motora. Si se pareciera a una de Wernicke, pero que repite, sería una transcortical sensitiva de Wernicke. Nos presentan un paciente con alteración del lenguaje, en el cual tenemos que tener claro las alteraciones o las características propias de cada tipo de afasia o disfasia. ¿De acuerdo? En este caso tenemos un paciente que presenta problemas para la comprensión del lenguaje, presenta problemas para nominar objetos y para repetir lo que se le dice. Sin embargo, tiene un lenguaje fluente, pero usando expresiones erróneas, usando parafasias. ¿De acuerdo? En este paciente no repite luego, no tiene una alteración transcortical. Las opciones que aquí se nos muestran, afasia de Wernicke, afasia de Broca, afasia de conducción, son las únicas donde el paciente no repite. ¿De acuerdo? Si el paciente repitiera, estamos hablando de una transcortical. Y como las características de este paciente es que no comprende lo que se le dice, estaremos hablando de un paciente con una afasia sensitiva o afasia de Wernicke. Bueno, la siguiente función cortical que vamos a hablar son las agnosias. Las agnosias son lesiones principalmente parietales, en las cuales los pacientes son incapaces de reconocer estímulos que perciben con los distintos sistemas. Por ejemplo, en el primer caso sería la prosopagnosia, que es una alteración de la sensibilidad visual. Los pacientes ven rostros, pero son incapaces de comprender el rostro en sí mismo. Saben que es una persona, pueden incluso no ser capaces de diferenciar entre un hombre y una mujer. En este caso tenemos una fotografía de Marilyn Monroe, en la cual un paciente con prosopagnosia podría haber algo parecido a